Tayana, bienvenido. Bienvenido. Vamos a presentarte brevemente, aunque ya me imagino la mayoría de la audiencia te conoce. Has sido ministro de Defensa, has sido canciller, has sido senador en una campaña, has sido embajador también. Y sobre todo has sido un militante peronista toda tu vida. Y eso creo que también es parte de lo que vamos a estar charlando ahora en un rato. Pero quería empezar hablando de la actualidad y hacer un análisis de la actualidad, porque después va a llegar el momento de los diagnósticos y creo que siempre es bueno antes de eso tender un territorio común sobre el cual hacer esos diagnósticos para que no haya malos entendidos. Y una de las caracterizaciones de este gobierno después de 75 días más fuertes, después se podrá discutir muchísimo si es neoliberal, neoconservador, neofascista, aceleracionista, anarcocapitalista o libertario o como sea, pero es que es un gobierno de alguna manera con un profundo carácter antinacional, desde su concepción, la idea de Argentina como una nación, como un país, les es poco cara. Y eso se ve tanto en la relación con el mundo exterior, y el caso paradigmático, como lo hemos visto en los últimos días con el tema Malvinas, pero también en la relación con las provincias, donde cada provincia pareciera ser una unidad que tiene que arreglarse por sí misma, y hasta se renuncia a cuestiones básicas como imprimir moneda o las relaciones exteriores mismas. Vimos fotos de Milei con el embajador chino, de Puyaro, el gobernador de Santa Fe, reunido con cancilleres y con embajadores árabes para establecer lazos de comercio que no se hacían desde el gobierno nacional. ¿Coincidís con esa caracterización? Sí, es decir, en realidad es parte de una ola de gobiernos de ultraderecha, Sí. que se diferencian de la derecha tradicional, que sobre todo en Europa, en Estados Unidos, venía dominando el escenario político. Esto es otra cosa. Incluso en algunos países, no acá, pero pelean abiertamente por los mismos votos. Y acá, de alguna manera, Milei pelea por los votos de Macri también, Sí. que es una derecha más tradicional. Te guste más, te guste menos, es más tradicional. Esto se presenta distinto. La característica que tiene es que la ultraderecha, en casi todas partes del mundo, es nacionalista. Y acá es profundamente antinacional, parece un concepto muy cargado de connotaciones. De connotaciones, pero la verdad que es exactamente cierto. Es una visión unitaria. Las provincias sobran, la gente sobra. La defensa de la soberanía es una ridiculez para el gobierno. Es decir, el gobierno es de aquellos, es un auténtico gobierno cipayo. Es decir, el gobierno que cree que sirviendo a los poderosos, tanto internos como externos, le va a ir mejor. Esa es la caracterización. Por eso va a ser el presidente Milei esto que viene a decirle Blinken, que lo haga pero poco, que se va ahora a Estados Unidos mañana a una cumbre de la ultraderecha armada por Steve Bannon. Así es. Que está teniendo influencia acá. No hay que creer que es un señor que no se mete acá. Se mete acá y tiene su gente a la que apoya. Y él va a participar de eso al mismo tiempo que recibe al secretario de Estado de Estados Unidos y se ofrece para lo que Estados Unidos quiera. Bueno, Estados Unidos lo que querría es que no fuera verlo a Trump, que es el rival del actual presidente. Pero digamos, es un gobierno al que le sobran las provincias, es un gobierno que no tiene la menor consideración con el pueblo. Bueno, lo de la justicia social es extraordinario, ¿no? Hay pocos gobiernos que digan que la justicia social es una cosa insultante, descalificadora, que no existe. Pero no solo es un gobierno antinacional, sino que en particular es un gobierno que viene a destruir el Estado, viene a destruir el Estado argentino porque cree que con eso van a beneficiar a algunos fondos, a algunos sectores financieros o algunos posibles inversores, y que eso es bueno. Inversores en retirar materia prima, tampoco es que van a venir a invertir para instalar Silicon Valley en Comodoro Rivadavia. No, posiblemente. Y además no solo van a retirar materia prima, sino que van a retirar toda la bicicleta financiera que el señor Caputo es experto en armar. Así es. El señor Caputo es el que nos
birló por lo menos 30.000 millones de dólares cuando hizo el crédito con el Fondo Monetario. Es un señor mal visto en las finanzas internacionales por bandidón, digamos. Es eso. Milei en la campaña se presentaba como experto en crecimiento con o sin dinero y leí el otro día una ironía que finalmente terminó siendo un experto, crecimiento todavía está por verse, pero con o sin personas. Con o sin personas, claro. Ahora, es muy impresionante los razonamientos y cómo hay que discutir mucho el sentido común. Porque eso, el otro día el presidente citó a Gramsci, sí, que no sé cuánto lo ha leído. Poco posiblemente, porque no es de sus autores favoritos. No, claro. Pero Gramsci, que escribió sobre todo lo que sabemos, porque escribió sobre hegemonía mucho, insistía mucho en el tema que para lograr la mayoría o la hegemonía política es primero necesario tener la hegemonía cultural. Y que por eso se ha vulgarizado como batalla cultural era un tema para importante. Él luchaba contra el dogmatismo y contra el vanguardismo de las minorías bolcheviques comunistas de la década del 20. Pero el tema sí es central. Y a mí lo que me asusta es cómo en muchos lugares y en muchos medios, incluso en medios afines o críticos del gobierno, se naturaliza el escenario que pone Milei. Es decir, para defender las empresas del Estado hay que comenzar diciendo, bueno, no pierden plata. ¿Cómo no pierden plata? Puede haber empresas del Estado que pierdan montones de plata si eso sirve a un desarrollo del país. Es decir, yo insisto en este tema, la voluntad central ni siquiera es contra el peronismo, es contra lo que construyó el peronismo. Por eso también él habla del radicalismo, porque el radicalismo ayudó a construir el Estado. Y no habla en contra de Roca o de Sarmiento, que hicieron muchas cosas por el Estado, porque ya no podría entonces tener lugar. Sí, pero pareciera que de Roca lo único que le entusiasma es que haya matado indios y no toda la otra parte. Claro, no, la ley de la 1420 no, la Antártida no. La Antártida no, todo eso naranja, todo eso nada. Lo que le interesa es que subordinó a los que... a la chusma. A la chusma y a los que criticaban el orden social. Ese es el supuesto. Destruyamos el Estado, y en realidad esa es la paradoja, ¿no? Porque el Estado fue visto mucho tiempo y por los principales autores como un instrumento al servicio del capital. Claro. Y eso es básicamente cierto. Pero la realidad es que la evolución política y las luchas sociales llevaron a que el Estado fuera más un intermediario y, dicho, un representante de los sectores populares en varias cosas, sobre todo en la instancia democrática. Esto es lo que quiere demoler Milei. Por eso hace esas conductas manifiestamente autoritarias, por eso insulta al Congreso, por eso lo descalifica. Eso no son arrebatos de ira. Esa es parte de una política de descalificación de la representación popular. El único que tiene representación es él. Todos los demás no la tienen y no la merecen tener. Ni siquiera los diputados, los senadores, los gobernadores, que también fueron votados por la misma. Es un voto distinto, digamos. El voto de él es como un voto calificado. Los que lo votaron a él tienen porque tienen la verdad. Tienen la verdad. El otro día fue... Está el componente místico también ahí. Mucho. El otro día estuvo en Corrientes. Sí. Y por múltiples veces, porque ya lo he dicho muchas veces, se refirió a Venegas Lynch como prócer. Lo cual no es un tema menor. Yo entiendo que él tenga respeto por Venegas Lynch, me cuesta entender por qué, pero pienso que puede tenerlo. Lo que me sorprende es que insista como presidente de la República, ya no como candidato, como agitador o como conferencista, es que es un prócer. Porque eso es una categoría superior. Los próceres es San Martín, es Belgrano, es el almirante Brown. Es decir, después tenemos otros próceres más controvertidos, que son próceres, pero esos son tres por lo menos indiscutidos. Elevar a esa categoría un pensador de segunda línea, que ni siquiera puede ganar una cátedra en la Facultad de Ciencias Económicas, por eso da cátedra de Economía en Derecho, porque en Económica, que no, con este cuento de la escuela austríaca no vengan,
vayan a Derecho, que tienen su muchachada conservadora que les permite una cátedra. Vos sabés que muchos estudiantes que estudiaron con él tienen un gran recuerdo de él, porque era la materia más fácil. Era la materia más fácil porque como tiene dos principios nada más de la escuela austríaca, que dice todo mercado, no hagan nada, era bastante fácil de estudiar y que te fuera bien. Bien, así que varios se anotaban en economía con la cátedra de él. Ahí aparece toda esta cuestión de deshistorizar también, ¿no? Decir que Venegas Lynch es un prócer, en el gobierno de anterior cambiar a los próceres por animales en los billetes. La derecha siempre vuelve a tratar de escribir el primer capítulo de la historia. Nunca quiere mirar hacia atrás porque sabe que no es muy halagüeño lo que se encuentra. Sí. Ha habido a veces derechas conservadoras que han tenido esa visión más historicista, digamos, ¿no? De hecho, si vos hablás con un pensador de izquierda, te va a decir que toda esa visión historicista es tradicionalmente conservadora, romántica, etcétera, etcétera. Pero la verdad que esto es una cosa distinta. Estos quieren aprovechar, tiene que ver también con la tecnología, con lo que pasa en el mundo, con que todo es presente, con que todo es inmediato, con que el concepto del consumo es inmediato. Ahora ellos actúan como que lo que está desapareciendo son los estados nacionales. Es interesante eso. O sea, ya está, se acabó ahora. ¿Y mandan quién? Las corporaciones. Pero la verdad es que la crisis del sistema mundial multilateral lo que está haciendo es el renacimiento de los estados nacionales. O sea, se están fortaleciendo. Y en el momento que se fortalecen, y que por lo tanto pueden tener una voz que sea más escuchada, estos quieren destruirlo. Y quieren destruir la idea de lo nacional y la idea del interés nacional, ¿no? Lo más extraordinario fue lo de Adorni el otro día, en donde desconoció que las Malvinas eran Argentina. Te iba a preguntar justamente por eso, porque además lo reconecto con lo del sentido común. Lo dijo con una displicencia como si estuviera diciendo una obviedad. Ese es un tema de Inglaterra. ¿A dónde viaja su canciller? Claro, como si vos te vas si fuera, no sé, a Liverpool, a ver la casa de los Beatles, digamos. Tocaban, no. Sí. ¿Y qué sentiste vos que como canciller, como ministro de Defensa, sos un hombre que todo el tema Malvinas y de la soberanía del Atlántico Sur lo has trabajado muy de cerca, cuando viste la visita de Cameron, que al día siguiente Mondino se reunió con él en Brasilia como si nada hubiera sucedido, también la reunión que habían tenido en Davos con Milei? Bueno, yo lo veo como una continuidad de lo que vimos escrito en el comunicado Forador y Duncan, ¿no? Ese que se hizo supuestamente después de una noche de alguna, bien regada. Bien regada. Pero bien regada, probablemente tomada por el lado argentino, porque lo cierto es que eso es lo que había escrito en la carta a la primer ministra británica a Macri, diciéndole, si quieren mejorar la relación tienen que hacer esto, quitar lo que ellos llaman obstáculos a la relación. ¿Qué son los obstáculos a la relación? Todo lo que tiene que ver con el reclamo de soberanía. Ahora, esto de Cameron, del ministro de Relaciones Exteriores británico, que además antes fue premier, es decir, es un peso pesado, ¿no? Sí, claro. Tuvo el pequeño error de hacer el referéndum creyendo que ganaba el Remain, el que se quedaba en la Unión Europea, y ganó el Brexit. O sea que el hombre tiene sus errores, pero todos tenemos nuestros errores, así que no hay que... Lo cierto es que esto es parte de una jugada más amplia. El Reino Unido está trabajando y trabaja en tándem con Estados Unidos para cuestionar el dominio y la presencia argentina en el Atlántico Sur, el reclamo sobre las islas y sobre todo la proyección sobre la Antártida. Eso es lo que están trabajando en continuo. Y este viaje a las islas, este hombre Cameron va a las Islas Malvinas, incluso hace un homenaje a nuestros caídos, va al cementerio de Darwin. ¿Y de dónde va ahí? Primero a Paraguay y después a Brasil, ¿no? Claro. ¿Por qué va a Paraguay? Va a Paraguay porque el Reino Unido no tenía embajada en Paraguay hasta hace unos pocos años. Ah, mira. Abrió la embajada hace muy pocos años, no me acuerdo si al comienzo de Macri o por ahí,
porque se dio cuenta que la estrategia argentina, llevada durante varios años, de fortalecer la región detrás de la posición argentina, o sea, en la defensa de la soberanía argentina sobre Malvinas, no se estaba debilitando. Entonces buscaron cuál podía ser un eslabón más débil y ahí se fueron. Y por eso él va de las Malvinas a Paraguay y de Paraguay a Brasil a la reunión del G20. Es decir, no es casual todo ese movimiento, como no es casual un barco con bandera de las islas que salió y atravesó aguas argentinas, que es un barco de investigación, como no es casual que hicieron ejercicios militares, todo en enero, entre enero y febrero, como no es casual eso, como no es casual la donación de 2 aviones de vigilancia a Chile, o la venta muy barata, como no es casual los intentos de ellos de participar en el UNITAS, y de hecho lo hicieron cuando estuvo en Colombia, de participar en el desfile de Brasil del Bicentenario, como no es casual que hayan mandado un barco ahora frente a Guyana en relación al reclamo venezolano del Esequibo. O sea, hay toda una política británica que se asienta en buscar mejores negocios y en insistir en que el tramo de la discusión de soberanía es un tramo del pasado y que lo único que queda es, en todo caso, ver si algún día los isleños deciden tener un estatus independiente, cosa que no pueden lograr en el Consejo de Seguridad. Te pregunto, sí. La decisión de Cameron de viajar a las islas es algo que evidentemente se tomó con este sentido, y hay poco que se podría haber hecho para evitarlo, salvo que uno estuviera dispuesto a bajar ese avión, cosa que es un escenario absolutamente imposible. Pero ¿qué se hubiera hecho distinto si hubiera en Cancillería y en la Casa Rosada personas dedicadas a proteger los intereses argentinos? ¿Qué hubieras hecho vos o qué hubiera hecho cualquiera alineado con lo que dicta la Constitución de la defensa de la soberanía argentina ante el hecho consumado de la visita de Cameron a las Islas Malvinas para mostrar habría que haber generado distinta? Hace 30 años que no iba, desde el 94. Hurdle fue el que fue en el 94, periodo de Menem, y muy poco después de los acuerdos de Madrid y de todos los acuerdos provisorios que se hicieron. Y de la visita de Menem a Gran Bretaña, a Londres. Estábamos en el descongelamiento luego de la guerra, o sea que en esa época, bueno, pero habría que haber hecho varias cosas. Por lo pronto, que no lo invitaran a los paraguayos a que fuera, eso es diplomacia pura, hay que hacerlo antes. Por lo pronto, tener un embajador o embajadora en Londres de peso. No tenemos embajador, tenemos una funcionaria de buena persona, profesional del ISEM, pero de tercera línea y de rango inferior, que ponemos a cargo de la embajada en el Reino Unido. ¿Por qué lo hacemos? Es difícil de entender, pero en diplomacia y en política los símbolos son importantes. No es embajadora, ni siquiera es ministro primero, es ministro segunda. Es una forma de decirle, no es importante el tema y sobre todo no es importante Malvinas, que es lo que le dijo expresamente Milei, ¿no? Sí. Milei no habló del tema, así dijo, ese no es un tema relevante. Así es. Y todo esto también se enlaza, digo, pues está la parte diplomática y está la parte de las capacidades de defensa nacional, que es algo que se trabajó mucho durante tu gestión, también durante la gestión de Agustín Rossi. Se estableció el Fondo Nacional para la Defensa, se comenzó un proceso de jerarquización de los salarios y demás, pero además se pensó a la defensa nacional desde ese sentido, desde esa lógica, cuando este gobierno piensa la defensa nacional casi como un apéndice de las fuerzas de seguridad y piensa en otro tipo de conflictos. El punto central en eso, nosotros avanzamos bastante en el periodo anterior, hay que avanzar mucho más, sobre todo en recuperación de capacidades, en armamento, y eso cuesta plata y hoy no es el momento con la crisis. Sin embargo, pareciera que se está destrabando lo de los F-16, ahora en un rato te pregunto. Hablamos por eso, de los F-16 después. Lo que es cierto es que ese proceso estaba en marcha, estos parecen haberlo detenido, por lo menos voltearon la jerarquización, da la impresión que el FONDEF lo van a transformar en gasto de mantenimiento, se lo van a diluir de alguna manera y van a suplir lo que no dan de
de mantenimiento, o sea, eso se para, pero el debate fundamental es si la Argentina tiene que tener fuerzas armadas con capacidades defensivas y disuasorias importantes o no. La respuesta yo creo que claramente es sí. ¿Y por qué? Bueno, porque la Argentina es el 8º país del mundo en territorio, porque la Argentina tiene riquezas de todo tipo, porque tiene una población que tiene un valor también en su capacidad grande, porque tiene recursos naturales renovables, no renovables, porque tiene todo ese enorme mar, más de 4.500 kilómetros frente al Atlántico, porque tiene esa plataforma submarina que se extiende hasta las 350 millas y nos da derechos sobre el suelo y el subsuelo marino, no sobre la columna de agua, porque tenemos una proyección hacia la Antártida, por una serie de razones. Argentina, que tiene una política defensiva, eso es lo que se planteó en la DPD, es decir, nosotros no vamos a atacar a nadie. Ahora tenemos que estar preparados para que a nadie se le ocurra atacarnos, y eso implica una defensa. Esa concepción que implica un despliegue territorial, ir recuperando capacidad de combate para las fuerzas, tener armamento moderno, tener la famosa capacidad de disuasión, se opone a otra teoría, que es la que promueve Estados Unidos, que es la idea de, en realidad, las Fuerzas Armadas en América, in the Western Hemisphere, como dicen ellos, tienen que ser guardias nacionales. El ejemplo típico es Costa Rica. Costa Rica tuvo una guerra civil en el 48 y dijo, bueno, disolvamos el ejército en vez de estar matando entre nosotros, tengamos una Guardia Nacional que cuide las fronteras, que arregle la cosa, y la seguridad, ¿quién la da? La da Estados Unidos y listo, punto, señor. Vienen invadiendo la soberanía. Claro, la soberanía está defendida por otro, al que se subordina, por lo tanto tenés que hacer lo que él te diga en las decisiones estratégicas. Sí, claro. Por eso nosotros nos oponemos y creemos que la ley de seguridad y la ley de defensa nacional son dos cosas bien distintas, y las fuerzas que están en cada una son fuerzas con características, capacidades y medios bien diferenciados. Los que más quieren que no se confunda seguridad con defensa nacional son los miembros de las Fuerzas Armadas, sí, porque tienen una formación específica y saben para qué están preparados y para qué no están preparados. Comentábamos recién al pasar el tema de los aviones, que es tomado quizás porque hay una cuestión hasta cinematográfica, pero de un debate mucho más amplio, que es cómo recuperar capacidades. Toda la atención de la agenda está puesta ahí, porque está la disputa Occidente-Oriente, porque los aviones son una cosa que a través de las películas nos impactan más quizás que otras cuestiones que se ven menos en la cultura popular. Pero contanos un poco, vos que viviste todo ese proceso hasta hace no tanto, ¿cuál es esa discusión? ¿De qué se trata? ¿Por qué se llegó ahora a esta conclusión? ¿Y cuál era realmente el escenario más conveniente para la Argentina en todo caso? La necesidad de capacidad, de recuperar la capacidad de un avión supersónico, de un caza supersónico, es una necesidad real de la Argentina. Nosotros no tenemos cazas supersónicos, tenemos un caza subsónico muy viejo, que quedan pocos en funcionamiento, que son los A4. Y tenemos el Pampa, pero el Pampa es un es un avión en realidad de entrenamiento avanzado o un caza ligero, pero no entra en ese juego. Los A4, de los 30 y tantos que compró Menem, 40 compró Menem, quedan 8 más o menos en condición. Pero es un avión subsónico. Si Argentina necesita aviones supersónicos y necesita aviones con el armamento adecuado. El armamento adecuado, ¿qué quiere decir? Que tenés que tener los radares modernos y que vean a larga distancia. Si vos tenés un radar que mira 40 kilómetros y el otro tiene un radar que mira 120, vos te vas a morir en tu cabina antes de enterarte. Va a venir una cosa así en un segundo y va a morir. Es exactamente lo que pasó al comienzo de la Guerra de Malvinas. En la primera batalla aérea, lo que pasó es que los nuestros, que iban en los Mirage, se enfrentaron con los Sea Harrier, y en vez de ser esa pelea tradicional de seguir, que es el modelo que venía de la Segunda Guerra Mundial, se da un choque de frente. ¿Por qué? Porque los Sea Harrier tenían un misil que se suponía que no tenían. ¿Un misil de qué país? De Estados Unidos.
que seguro ellos habían dicho que no se lo habían dado a nadie y se lo habían dado a los ingleses. Ahí nos mataron varios pilotos. Y a partir de ahí se rehuyó el combate mano a mano con los Sea Harrier y la Fuerza Aérea se orientó a enfrentar la Fuerza Naval. Claro. Porque ahí tenía, y lo hizo de una manera extraordinariamente heroica. Bueno, pero esa diferencia de capacidad de armamento es lo que te da vos o no la capacidad de disuasión. Se vieron varios aviones, muchos aviones que se quisieron comprar. Agustín quiso comprar los coreanos, que son buenos. También antes se quiso comprar los Gripen, que son suecos de la SAP. Pero ahí en todos esos funcionaba el veto británico. Y dice, no, el asiento es británico, tales piezas son británicas, a la Argentina no. Nosotros tenemos todavía un barco parado porque parte del motor está cerca de Londres, incluso nos quieren cobrar renta. Es interesante esto que decís, porque así como decíamos hace un rato, para este gobierno el tema Malvinas no es una cuestión, o no pareciera ser una cuestión. Evidentemente para ellos, Argentina sí es una cuestión. Claro. Si ellos siguen ejerciendo medio siglo más tarde o 40 años más tarde ese poder de veto, es porque ellos todavía temen que la Argentina se rearme y tenga capacidades disuasorias en el Atlántico Sur. Por muchas razones. Por razones estratégicas, la proyección a la Antártida, el paso de los océanos. Hay una batalla de las Islas Malvinas, ustedes saben, en 1915, en la Primera Guerra Mundial, una batalla naval entre británicos y alemanes en las Islas Malvinas. Porque eran los alemanes que venían viniendo del Pacífico a través del estrecho. No había canal de Panamá en esa época. No había canal de Panamá. Entonces tiene un carácter estratégico tradicional, pero además tiene una característica práctica. Si vos tenés capacidad de disuasión, lo que tenés que hacer es aumentar los costos para la defensa. Las islas te salen más caras. Hace poco leí un informe del estado en que están los 2 portaaviones británicos, que es lamentable. Sí. Están en muy malas condiciones. Ahora, si vos no tenés capacidad de disuasión, no obligás al gasto, no obligás a que ellos tengan que pedir o pensar medidas inteligentes, y Argentina tiene que recuperar esa capacidad de disuasión para ponerla en su negociación política junto con el apoyo de la región. Que le sea más costoso sostener el control de las islas. Y al mismo tiempo nos fortalece en el apoyo de los países. ¿Y estos F-16 daneses que supuestamente forman parte del acuerdo al que se llevó, de alguna manera logran saltar ese veto? ¿Tienen acceso a armamento? Sí, saltan el veto en el sentido que los americanos les cambian los asientos, ellos dicen que ellos lo solucionan. Ahora, esa es una compra compleja porque son dos cosas distintas. Una cosa es que los daneses te venden 24 aviones. Primero iban a ser 34, pero como mandan Ucrania, son 24. Pero ellos te venden el avión pelado, digamos. Incluso le sacan el radar NATO. Lógicamente. Lo desnatizan. Y tiene sentido también. Entonces vos tenés que comprar esos aviones que valen 300 millones de dólares. Y lo otro que tenés que hacer, tenés que lograr la autorización de Estados Unidos para que te lo vendan, pero necesitas también comprar las armas, es decir, el sistema de armas. Y eso te lo vende Estados Unidos. Y Estados Unidos dice que lo vende con todas las armas, pero en general nunca afirmaba que lo vendía con todas las armas. Y la experiencia, y ahí viene, por eso mencioné lo de los A4, los Skyhawk, cuando en el 97 Menem compró 30 o 40 Skyhawk, venían con misiles. ¿Cuántos misiles llegaron de los 40 aviones? Yo digo 3. El coronel de la embajada acá dice que son 7 los que llegan. O sea, te lo prometen y después no te lo dan. En realidad, el objetivo de Estados Unidos no es que nosotros tengamos F-16, es que no tengamos aviones chinos. Que no tengamos aviones chinos, que era la otra opción. Tengo entendido que esa otra opción se podría haber ejecutado durante el gobierno anterior y se decidió no hacerlo. ¿Esto es así? Bueno, nunca terminó de cerrarse y después vino la campaña electoral y... Pero llegaron a figurar en el presupuesto... No, sí, pero eso estuvo mal. En realidad lo que había era una autorización para compra de 700 y pico millones de dólares. No decía para qué. En realidad fue una maniobra
distractivo. de los amigos de la embajada, posiblemente, poner que eso era para aviones chinos, porque hicieron hacer todo un ruido como que ya se había elegido, cuando en realidad había una línea presupuestaria que decía, Claro. tienen autorización financiera para comprar eso si hay crédito externo. Claro. ¿Cómo estás en ese sentido viendo la tarea de este gobierno? ¿Te imaginás que, digo, cuando ves a Petri, cuando ves a Mondino, ¿cuál es tu evaluación de lo que se vio en estos meses? Bueno, es un lugar incómodo, siendo el antecesor o habiendo estado en un lugar, criticar en general las conductas. Entonces me gusta más referirme a las políticas, que hay que hacer con el Reino Unido. No hay que tener una política que insista en cumplir con el Forador y Duncan. Creo que hay que hacer una política distinta y creo que es muy serio no hacerlo. Es un error estratégico importante. ¿La salida del BRICS la pones al mismo nivel como error estratégico? ¿Por qué? Porque si estamos pasando de un mundo unipolar, que es el mundo que domina Estados Unidos luego la caída del muro, y ese mundo unipolar va paulatinamente transformando en un mundo multipolar, y esto es paulatino, y la palabra no es poco relevante, y se da en distintos niveles, en lo comercial, en lo político y en lo militar. Y en cada uno de los niveles tiene distintos grados de multipolarismo. Pero lo cierto es que vamos a un mundo con 4, 5, 6 potencias, no superpotencias, pero potencias con gran capacidad de acción. Y la verdad es que un cambio en la correlación de fuerzas, que va del oeste al este y en parte del norte al sur, no se da sin fricciones, sin disputas, y muchas veces esas fricciones son guerras. Ahora, yo miro el diario todos los días, miro el diario de afuera, vos pones la BBC y te dice guerra en Ucrania, guerra Israel-Gaza. O sea, ya empezaron las noticias diciendo que hay 2 guerras convencionales, cuando además hay 100 guerras, es decir, hay 100 conflictos armados considerados violentos. Dos guerras convencionales en las cuales este gobierno decidió de alguna manera tomar una parte, aunque no tenía nada que ganar haciéndolo, ¿no? Bueno, y probablemente tenga que perder, digamos. Es decir, la posición de un país medio como Argentina, que tiene una posición tradicional, tuvo de neutralidad, de Irigoyen en la Primera Guerra, y de los conflictos que no nos afectan directamente, no participar o no actuar, es una política adecuada a un país medio como la Argentina y que está alejado de esos centros de conflicto. Cuando uno ve la decisión que anuncia el presidente Milei, que parecía una película de Los Tres Chiflados, baja del avión en Tel Aviv y le dice a un señor que viene a recibirlo, vamos a trasladar la capital a Jerusalén. El señor que viene a recibirlo es un señor de protocolo, no era la persona adecuada para decir eso y no sabía qué hacer con esa información. Tendría que haber dicho, mire, esto tiene que decírselo al primer ministro o al presidente, no a mí. Vemos que es una decisión que han tomado 3 países, eso, ¿no? Los 3 países son Estados Unidos, que durante muchos años Trump. tuvo una ley. ¿Cómo? Con Trump. Sí, pero después de Después lo años de que mantuvo. estaba la ley, Sí. no se animaba ni Trump a hacerlo, porque hay un acuerdo de Naciones Unidas que esa ciudad Sí, claro. es distinta. El segundo país es Guatemala, que lo hizo en un momento especial de su gobierno, y el tercero es Papúa Nueva Guinea. Nadie más se le ha ocurrido que es adecuado trasladar, violando lo pedido por Naciones Unidas, las embajadas de Tel Aviv a Jerusalén. Bueno, ahora la misma ministra tuvo que decir después, bueno, que esto va a tardar unos años, etcétera, etcétera. Es decir, son como marchas y contramarchas que se dan, ¿no? En todo caso, me parece que lo que vos decías es lo fundamental. Es un gobierno que es evidente que no le interesa la defensa de lo nacional, ni tampoco la defensa de su gente, a la que está literalmente matando de hambre,
mientras se preocupa y se felicita que hay superávit. Hay superávit porque la gente se muere de hambre y porque le paga a los deudores. Es decir, gastamos la plata en eso. Es decir, esa es la posición. Hay un sentimiento antinacional fuerte y eso lleva a multiplicidad de errores. ¿Cómo ves el intento que está haciendo la vicepresidenta Victoria Villarruel de volver a plantear la cuestión militar en términos, bueno, que ya creíamos que quizás habían quedado atrás, sus visitas a los cuarteles, todo su discurso explícitamente reivindicativo del proceso, ya no negacionista, sino reivindicativo? Es una discusión que en realidad en las Fuerzas Armadas está terminada. Los militares en actividad son todos egresados de la democracia. O sea que ahí a lo que le está hablando es a un conjunto de retirados, una parte de los mismos, que quieren insistir en reivindicar la actuación de los genocidas y de los responsables de delitos de lesa humanidad. Eso no es una cosa que le guste mucho a las Fuerzas Armadas. Personalmente, ella tiene una actitud muy favorable hacia la fuerza, lo que a la fuerza obviamente siempre le va a gustar, pero las fuerzas no son tontas y se dan cuenta que remover ese pasado solo es beneficio de los culpables que están cumpliendo condena o de los que están prófugos, de los que están todavía en proceso porque siguen ocultando la verdad, pero no es una cosa en beneficio de las Fuerzas Armadas que quiere y se definen como unas Fuerzas Armadas que han jurado la Constitución y defender la Constitución. No tienen que ver con eso. Así que no veo que más allá del debate ideológico eso lleve a alguna parte, pero no creo que lleve muy lejos dentro de las Fuerzas Armadas. Y ahora hablemos del peronismo, de cómo estás viendo el peronismo. Me interesa tu voz particularmente porque vos has tenido una relación con Cristina, que sigue siendo obviamente uno de los factores ordenadores más importantes del espacio, que me parece que es única de alguna manera, porque has sido funcionario de ella, has dejado ese cargo quizás no en los mejores términos, fuiste crítico en momentos donde había pocas voces críticas. Desde ese lugar crítico, en 2015, acompañaste y apoyaste junto con el movimiento Evita, luego la candidatura de Scioli, pero estableciendo, digamos, un vínculo de continuidad. Y se hablaba de lo que falta, digamos, reconociendo todo lo que se había hecho. Después, en el 17, rompiste con ese sector para ser compañero de fórmula de ella en quizás la aventura más arriesgada que haya tomado ella como candidata. Es decir, creo que tu voz se va a escapar de quizás los cassettes que a veces uno se encuentra cuando habla del tema. Entonces, igual no quiero preguntarte específicamente por ella. Creo que esa relación que vos has demostrado tener a lo largo de los años con ella es la misma que tenés con todo el movimiento y con las ideas y es desde ese lugar especial y de siempre defender tu lugar y tu distancia en lo que correspondía y tu cercanía en lo que correspondía. Quiero saber cuál es tu diagnóstico de la situación actual. Bueno, mi relación con ella es buena, como con muchos dirigentes, pero con ella es más particular porque hemos hecho muchas cosas juntas, incluso la campaña del 17, que era una campaña contra todo pronóstico, pero era una batalla que había que dar y creo que la dimos muy noblemente. La situación del peronismo es una situación compleja por varias razones. La primera de ellas es porque el mundo está cambiando y nos cuesta adaptar las históricas tres banderas, que son claras. Las banderas son claras, lo que no es tan claro es cómo las es efectiva en el momento presente. Eso es un problema de tipo ideológico, doctrinario, que el peronismo tiene que discutir. La segunda cuestión que hay que ver es las razones por las cuales el peronismo en su último gobierno, con Alberto y Cristina de presidente y de vice, no cumplió
con las dos cosas que siempre había cumplido el peronismo, que era una, mejorar el nivel de los trabajadores, y dos, mejorar la producción y mejorar la Argentina y sacarla de las crisis en general. Ese objetivo no se pudo lograr. Yo creo que no es el tiempo de buscar chivos expiatorios, porque me parece que en conjunto todos tenemos alguna responsabilidad. No de la misma manera, de la misma medida, todo, no es todo lo mismo, eso es cierto. Pero me parece que la idea que debe prevalecer es, en vez de buscar culpables y chivos expiatorios para sacarnos del lazo lo que nos pueda tocar, es tratar de revisar en conjunto más profundamente cuáles son las debilidades. Y me parece que la debilidad es obvia. La debilidad que ha tenido el peronismo desde hace ya varios años, te diría desde la crisis del 14 y de la candidatura de Scioli, es que hemos perdido la capacidad transformadora. Es decir, no asomamos como una fuerza de cambio, al contrario, nos ganan diciendo, nos transformamos en conservadores. Decimos cosas, pero la práctica es que los que nos ganan son los que hablan de cambio. Cambiemos, se llamaba el que lo ganó en el 15. Y toda la campaña de Milei se ha avanzado en rompo todo y se acabó todo. O sea, nosotros nos hemos transformado en conservadores. Hay un status quo que es muy insatisfactorio y el peronismo quedó identificado. Quedamos atrapados. Para hacer una comparación europeizante, nos ha pasado lo que le ha pasado a la socialdemocracia cuando después del muro aceptó la tercera vía de Anthony Giddens y Tony Blair y aceptó ir a la cola de las derechas populares en Europa. Es una comparación bastante descorazonadora porque nunca se recuperó la izquierda europea de eso. Pero nosotros no somos la izquierda europea, Menos somos mal. el nacionalismo popular latinoamericano. Menos mal. Esa es la diferencia esencial. Habernos confundido en eso quizás tiene parte que ver con haber pensado que esa solución podría servirnos a nosotros. No nos sirve. Nosotros tenemos que recuperar nuestra capacidad transformadora, ¿no? Aquel debate que yo había planteado años atrás de lo que faltaba y el segundo tomo, bueno, tenía razón, a lo mejor no era el momento adecuado para que se pudiera ejecutar, pero que el proyecto de desarrollo nacional con justicia y con inclusión social tenía o tiene que pegar un salto transformador y rupturista en parte con el statu quo, sigue siendo una gran necesidad y no lo hicimos, esta es la verdad. No pudimos, no quisimos, las circunstancias difíciles. Después veamos eso. Ahora, lo que primero tenemos que hacer es ser conscientes de eso. Lo segundo que tenemos que hacer es que este proceso tiene que involucrar a todos. No puede ser un proceso de cúpula, tiene que ser un proceso abierto, inclusivo, que convoque a distintos sectores y a las nuevas generaciones, porque la verdad es que hemos perdido muchísima juventud. Mucha juventud votó a Milei, y juventud que era nuestra, no la juventud de Barrio Norte que no nos iba a votar posiblemente de todas maneras. No, hemos perdido jóvenes en los sectores tradicionalmente de voto peronista. Y entonces, eso nosotros tenemos que revisarlo. Para hacer eso hay que hacer varias cosas en simultáneo. Primero, escuchar. Acá no hay secreto, hay que escuchar. Hay que escuchar a la gente, al pueblo, a los nuestros, a los dirigentes intermedios, a los dirigentes locales que no tienen identidad política, a los que están peleando en los merenderos y en los comedores populares, a los dirigentes de las organizaciones de base, a los sindicalistas, a los empresarios pequeños y medios, a todos los sectores hay que escuchar. Escuchar para saber qué ven en sus problemas. Yo uso un ejemplo siempre, que es tonto, pero que es un ejemplo sencillo. Si como dirigente peronista tradicional me preguntaran cómo solucionamos, hacer una reunión con la gente que hace Rappi y Delivery, y me dicen, decirles una propuesta para... ¿Yo qué haría? Le diría, hagamos un sindicato para defenderlo. Y me van a sacar a cascotazos. Claro. Porque ellos no quieren hacer un sindicato. Se piensan en entretener, quieren poder entrar y salir del lugar. O sea,
Pero a eso hay que escucharlo. Y eso es un ejemplo burdo, pero es un ejemplo de cómo tenemos nosotros que actuar. Junto a eso, te diría, hay que poner en estado de alguna manera de asamblea todo el movimiento peronista. Hay que movilizar al Partido Justicialista, hay que hacer un proceso de afiliación. Así que se han hecho varias afiliaciones, pero las afiliaciones no pasan. No quedas inscripto porque se prefiere mantener en muchos lados las fichas que vos tenés, claro. Vos tenés 500, yo tengo 400. Bueno, no. Eso hay que cambiarlo, hay que hacer, si queremos hacerlo, tenemos que hacerlo y hacer que ese partido, que es nuestra herramienta electoral tradicionalmente, pero que es una de las pocas cosas que quedan junto con el movimiento obrero de organización, transformarlo en una herramienta dinámica, distinta, que incorpore, no que excluya o que esté vacío. Eso implica un gesto de generosidad y de amplitud de todos. Pero es que me parece que si no tenemos esa generosidad y esa amplitud, no va a ir mal. Te hago una última, Jorge, Dale. y te agradezco desde ya que hayas venido y estiraría esta charla mucho más, pero bueno, tenemos un programa por delante, seguramente la podremos repetir. Pues se habla mucho, y entiendo que es una discusión que tiene que dar más adelante, de recambios dirigenciales y demás. No te voy a pedir que me des el nombre de una persona que vos consideres que debe llevar adelante ese recambio, porque insisto, me parece que es un debate que todavía no es el momento de hacerlo. Pero sí, si a partir de tu experiencia, de tu militancia, de tu trabajo, conoces dirigentes, figuras que quizás nuestros docentes no hayan escuchado nombrar nunca y que vos decís, hay que ponernos una ficha, hay que ver cómo crecen. Quizás no ahora, pero en 2, en 5, en 10 años, estas personas pueden ser parte del futuro del peronismo. ¿En quién te fijarías? Bueno, en varios. En el movimiento obrero hay varios, ¿no? A mí me interesa estar, si tengo que elegir uno, porque debería elegir varios, pero Abel Furlan, al frente de la Unión Obrera Metalúrgica, me parece una figura muy interesante, con experiencia, con ideas nuevas, con una transformación y un camino por delante que une lo sindical con la visión política que es importantísima. Otra figura es obviamente Axel Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el territorio más importante que tiene el peronismo bajo su control, y que va a estar sometido a un fuego graneado del gobierno para tratar de que no crezca y que no le vaya bien. Pero eso es una figura que creo que ha crecido a lo largo del tiempo, creció durante su primer mandato, y yo le tengo a él y a varios de sus colaboradores un respeto y una cercanía importante. También tengo una amistad y un respeto grande por Juan Grabois, que tiene una proyección de lo social también importante y novedosa, ¿no es cierto? Él es una generación distinta y proviene de otro lado. Pero también hay mucha gente en el interior. Yo ayer estuve con el diputado Tonioli de Rosario, que es un chico joven, que él está en la Comisión de Defensa, entonces quería hablar, estuvo y piensa estar, quería hablar un poco conmigo. Bueno, hay gente de valor en muchísimas partes. No menciono eso para mencionar algunos de acá y algunos de afuera, pero hay mucha más gente. En el interior son menos conocidos y tienen menos proyección. Pero yo conozco en el Senado, he visto muchos senadores y senadoras con proyección, y son buenas, y son muy buenas. Hay intendentes, que hay también una nueva generación en la provincia de Buenos Aires y en el interior, ¿no? Cuando uno piensa en la chica María Emilia Soria, que ahora desapareció de los primeros planos porque dejó de ser diputada. Está gestionando la intendencia en Roca. Pero digamos, yo creo que hay mucha gente muy
hay mucha gente muy capaz. Lo que tenemos que tener es mecanismos para que esas capacidades se fortalezcan y tiendan a converger en potenciar la fuerza y no en terminar en peleas o diferencias menores que nos terminan paralizando. Y eso es un riesgo. Si uno mira el pasado, es un riesgo y es algo que debemos evitar. Jorge Tayana, muchísimas gracias por este rato acá en el Destape y por esta charla que seguramente se repetirá pronto. Bueno, gracias a vos por la invitación y a todos los oyentes por escucharnos y porque fuerza, hay que seguir adelante. Es una época difícil. En el peronismo hemos vivido muchas épocas difíciles. Algunas me hacen recordar a cuando yo era muy chiquito y vivimos la poslibertadora. Era así, ¿no? La descalificación, bueno, los fusilamientos. Así que no hay que perder el aliento, hay que sumar y hay que transformar. Nacionalismo popular justicialista, habías dicho, me gustó. Yo dije nacionalismo popular. Antes decíamos nacionalismo popular revolucionario, ahora estamos todos más moderados, pero la verdad... Me gusta lo de justicialista porque vuelve sobre la justicia social. Vuelve sobre la justicia social, que es una palabra casi prohibida. Así es. Por lo menos por este gobierno. Jorge, hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo.